Bienvenido. Eh, Les decía, quizás extrapolo mi propia experiencia y mi propio sentir. Soy segunda generación de sobrevivientes del Holocausto. Mi abuela Irma Berger, Zichronel Ibrahá, bendita sea su memoria, sobrevivió a dos campos de concentración, Dachau y Bergen-Belsen. Y a raíz de la creación del Estado de Israel, estábamos convencidos que nunca más íbamos a ver las atrocidades que se cometieron en el pasado. Nací en Rumanía y mi país, hasta 1890, tenía una composición sefardí. A raíz de 1890, por los pogromos de los cosacos, huyen cientos de miles, gran parte de ellos a Estados Unidos. De ahí nace una gran presencia de judíos en Estados Unidos y en otros países. Y Rumanía cambia completamente su composición demográfica judía y pasa a ser un país ashkenazí. Si alguna vez van a Bucarest, van a ver que la principal sinagoga, el templo coral, es como ver una sinagoga sefardí, pero a más no poder, metido en un país ashkenazí. Que así. Uno entra y los rezos son ashkenazí, pero la sinagoga es 100% sefardí. Claro, fue construida en 1880, cuando la población era sefardí. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque tristemente, y también lo dice la palabra, en cada generación verás crecer un enemigo en contra tuyo. Pero nosotros no lo queríamos creer. Decíamos, sí, Israel sufría atentados terroristas, tuvo que pelear guerras, etcétera, etcétera, pero jamás, ni en la peor de nuestras pesadillas, pudimos imaginarnos la atrocidad que sucedió el 7 de octubre. Y esto hay que dejarlo muy claro. No es el peor atentado terrorista contra el pueblo judío. Es el peor atentado terrorista de la historia de la humanidad. Nunca antes se había visto el nivel de atrocidad indescriptible como se vivió el 7 de octubre. Lo habíamos visto antes con las atrocidades de ISIS que se publicitaron en esa época en YouTube. Los nazis, cuando cometieron sus atrocidades, buscaron esconder las evidencias, no por vergüenza, pero sabían que estaban haciendo algo ilegal. Tenían al menos ese, esa ínfima porción de conciencia. Esta gente iba con bodycams para asegurarse de grabar todas las atrocidades que cometían. Llegaron al extremo de coger los celulares de sus víctimas, entrar a la página de Facebook de la víctima y transmitir en vivo. Hubieron familias que vieron ser torturados a sus familias, a sus seres queridos. Es, no hay parangón, o sea, con nada se puede comparar. Es difícil creer que esos infrahumanos, porque no les quiero decir ni bestias ni salvajes, porque sería ofender a las bestias y a los salvajes. Estos infrahumanos es difícil creer que comparten nuestro mismo ADN. ¿Qué tan, qué tan podrido como ser humano puedes estar para hacer todo lo que quieres? Es el peor atentado terrorista de la historia de la humanidad. Nunca se había visto algo así. Jamás. Tristemente debo decir que afortunados aquellos que murieron de un balazo, porque cientos sufrieron torturas indescriptibles. Uno de los graves errores que comete, y yo lo he discutido en mis grupos de análisis, el error que cometen es decir,
Hamas nace en 1987. No, señores. En 1987 cambian la etiqueta, pero su raíz está en la fundación de la Hermandad Musulmana a cargo de Ahmed Yassin. 1969 se funda la Hermandad Musulmana de Palestina y Jordania y se vende como una organización benéfica. De ahí que hay torpes que salen a decir Israel apoyó al Hamas. O sea, se vendió como una organización de beneficencia y sí lo era. Ojo, porque hay que entender que una de las estrategias del islamismo radical para instaurarse en una sociedad es ir primero por lo que se llama la dawa, es decir, la beneficencia. Y aquí se marca una diferencia, por ejemplo. Casi que al mismo tiempo nace la hermandad musulmana y la yihad islámica. Ahmed Yassin lo que dijo es, primero vamos a purificar la sociedad gazatí, es decir, vamos a adoctrinar, vamos a radicalizar, y cuando tengamos, digamos así, ¿cómo se llama? La masa suficiente de personas, pasamos a la siguiente fase, que es la yihad, la violencia. La yihad islámica dijo no, desde un inicio empezaron con acciones de violencia. Entonces hay que entender que la población gazatí es una población adoctrinada en el islamismo radical desde hace más de 50 años. Más de 50 años. En varias conferencias que he dado me dicen, sí, pero todos los extremos son malos. Sí y no. Sí y no. Yo no conozco de un caso de un judío, de un cristiano, de un católico, de un hindú que haya agarrado un chaleco con bomba y se haya metido a una instalación civil cualquiera para inmolarse. Sí tuvimos nuestro imbécil también, porque como todo pueblo también tenemos derecho a tener nuestros propios imbéciles. Baruch Goldman, que entró al Mearaj Hamapela, que es, ¿cómo es la traducción? La tumba de los patriarcas, y con rifle de asalto asesinó 29 musulmanes que estaban rezando en la mezquita, porque hay que entender que Pela hay días en los cuales pueden entrar los musulmanes y otros días donde entran los judíos. La diferencia está que no hay monumentos en honor a Baruch Goldman, no hay calles, no hay colegios, no hay campeonatos de fútbol, sus fotos no están empapelando las ciudades. El radicalismo islámico premia la violencia, es la base de su esencia. Otro de los graves errores que se comete al analizar el radicalismo islámico es creer que los atentados terroristas son cometidos por odio. ¿Por qué cometemos este error? Porque dentro de nuestra estructura moral y ética judeo-cristiana, la acción lógica que podemos tratar de encontrar es que esa persona está envenenada de odio. Pero lo espeluznante es entender que ellos lo hacen por amor a su deidad. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar la grabación terrorífica de ese salvaje que cogió un celular de una de sus víctimas y llamó a su casa. Estaba eufórico, Sí. pletórico.
No podía más de felicidad. Era el día más feliz de su vida porque había asesinado a 10 judíos. Y la familia le decía, Allahu Akbar, bendito seas, has traído honor a nuestra casa. No lo hacen por odio, lo hacen por obediencia a su deidad. Doctor, Entonces, le fe, dígame, Gabriel. y ahí entramos entonces en un tema más profundo, porque entender el pensamiento de ellos y nosotros que somos occidentales y que tenemos otra forma de pensar, a veces caen los incautos apoyando estos grupos, y por otro lado nosotros no entendemos tampoco cuál es realmente ese pensamiento, esa filosofía que ellos tienen de matar, y eso es una victoria, eso es algo para alegrarse, o sea, es algo para disfrutar y vituperiar. Entonces, no, no hay entendimiento para el pensamiento occidental a veces comprender esa filosofía, ese pensamiento. Gabriel, me he dedicado 18 años a estudiar este fenómeno. Y te mentiría si te digo que entiendo, o sea, que mi cerebro logra comprender el mecanismo por el cual alguien se despierta, se levanta todos los días y su primer pensamiento es, tengo que matar a un infiel para agradar a mi deidad. Claro, Ustedes nos levantamos todos los días a cuidar de nuestra familia, a cumplir nuestro trabajo, a procurar en la medida de lo posible al menos no hacer daño a nadie, claro. pero para ellos no. Y eso es y por eso hago ahorita un pequeño paréntesis, tenemos que agradecer, ahora no es muy popular nuestro presidente, pero tenemos que agradecerle que declaró a Hamas, Hezbollah, ¿cómo se llama El partido islámico también, perdón, sí, de, la hermandad de- musulmana y de, ya, eh, lo tengo en inglés y no lo puedo decir en español. La Fuerza Revolucionaria Irán. iraní como Sí, organizaciones terroristas y están proscritas en el Ecuador. Algunos dicen, ¿qué nos metemos en esa vaina? No, hay que curarse en sano. Nuevamente, ¿cómo entran? Con buenas intenciones, hacer ayuda social, ¿qué es lo que hicieron en Gaza? En Gaza se dedicaron a construir escuelas, colegios, centros médicos, centros de estudio, y por eso se volvieron durante mucho tiempo prácticamente el Estado. Y lo que hicieron fue radicalizar a esa población. Cuando me dicen, es que hay casi 70,000 muertos, la pregunta que nadie se hace es, ¿y por qué mueren? ¿Por qué mueren? El ejército, las fuerzas de defensa de Israel es el único ejército del mundo que renuncia a dos tácticas básicas en la guerra. Primero, las guerras tienen normas, cómo llevar una guerra. Y lo primero que tiene que hacer un Estado es declarar un estado de guerra, que es lo que hizo Israel. Salió, no me acuerdo si fue el primer ministro o el ministro de Defensa, a decir, iniciamos operación Espadas de Hierro. Es decir, iniciamos una acción bélica, ¿no es cierto? Y una vez que se declara una acción bélica, formalmente, nadie, absolutamente nadie, le puede cuestionar a usted por utilizar dos tácticas básicas, el engaño y la sorpresa. Son tácticas básicas y fundamentales de la guerra. de guerra. Que Israel Pero desarrolló. Israel, pero Israel sabe que no existe ningún otro ejército más eh, observado que el de Israel. Además, cuando hablamos de las fuerzas de defensa de Israel, nadie sabe la cifra exacta, ni lo sabrán, pero digamos, militares profesionales de carrera que se dedican y hacen su vida profesional, no lo sé, serán unos 200,000 por ahí, nadie tiene la cifra exacta. Cuando hablamos de las fuerzas de defensa de Israel, estamos hablando principalmente de los reservistas. Hombres y mujeres en Israel están obligados a hacer el servicio militar.
Durante esos 3 años, si la persona sirvió en una unidad de combate, pasa a ser reservista hasta los 45 años. Si no sirvió en una unidad de combate, el 80% de una fuerza militar es logística, inteligencia, administración. Hay 10.000 cosas que hacer dentro de una fuerza militar. Es reservista hasta los 55. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de padres, hermanos, amigos. Yo tengo amigos míos combatiendo en Gaza. El ex jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Ecuador dejó a su esposa, sus 3 hijos, la última nena, yo la vimos a la esposa embarazada cuando estuvimos en Israel, no tenía 8 meses, le dijo, mi amor, te dejo con los niños, y se fue a Gaza. Ese es el ejército de Israel. Nuestro ex rabino dejó a su familia en Estados Unidos, agarró el avión y se fue a Israel, porque él es excombatiente de la guerra del Líbano, fuerzas especiales. Ese es el ejército de Israel. Por eso me pudre hasta la médula cuando hablan de ejército genocida. Estás hablando de nuestra gente, de nuestros vecinos, de maestros, de todo. Toda la sociedad israelí está en las fuerzas de defensa de Israel. Y si ustedes ven las estadísticas de nuestros soldados, de los Hayalim que han muerto, niños de 19, 20 años, que estaban haciendo su servicio militar. Y tuvimos que poner en riesgo a nuestros soldados para proteger a gente que quiere morir. Y lo digo así. Voy a dar un caso puntual para que el que quiere entender va a entender. Israel inicia sus operaciones militares vía aérea. Y siempre, siempre Israel anuncia con panfletos, con mensajes, con llamadas, redes sociales, interfirieron la televisión, Gazatí, la radio. Los teléfonos celulares son israelíes, entonces no es tan difícil saber, ¿no? Y anuncian, vamos a actuar en tal lado, salgan de ahí. 3 semanas solamente vía aérea. Empieza la operación terrestre y empiezan a hacer el efecto pinza para controlar el centro de la franja de Gaza, que es la ciudad de Gaza. Se demoran 3, 4 semanas en controlar un centro, que es otra ridiculez, ¿no? Un campo de refugiados palestinos en tierra palestina. O sea, solamente ahí se dan estas cosas, que se llama Jabalía. Y se sabía que era un centro neurálgico del Hamas. Toman el control de Jabalía, es decir, mes y medio después de iniciar las operaciones, cuando 1.900.000 gazatíes ya se habían movilizado hacia el sur. Toman el control de Jabalía, abren corredores humanitarios y salen 60.000 personas. Nadie se cuestiona por qué no se fueron antes. O son cómplices o son o estaban secuestrados y no les dejaban salir. Cuando me dicen, pero la gente no se cuestiona. Curiosamente, el raciocinio, el cuestionamiento, cuando se trata de Israel, desaparece. Desaparece automáticamente. ¿Y dónde se iban a ir? Al mismo lugar donde se fueron 1.900.000 personas. Pero es que, ¿cómo? Es duro dejar las cosas. Sí, pero es más duro ver morir a tus hijos. Para nuestra ética, nuestra estructura ética y moral. No para ellos. No para ellos. Nuevamente, el máximo honor, la máxima demostración de lealtad a la deidad es matar o morir en nombre de la religión que profesa. Doctor, y ese desenlace fatal del 7 de octubre, ya para entrar en este espacio también
de reflexión en memoria de los caídos, ¿no? Los datos estadísticos son 1.200 asesinados, Increíble. 260 secuestrados, todavía heridos como 5.000. eh, los soldados que perdieron ahí, que perdieron la vida también ahí, luego tratando de rescatar y tratando de detener la avanzada de los terroristas de Hamas. Eh, ¿Cómo asimilar eh, estos grupos que estamos de alguna manera en apoyo a Israel, que también tenemos un contexto como el contexto de acá de Ecuador del Sur, que es de un contexto almosín, que venimos de alguna línea histórica de judíos sefardíes convertidos ya por una fuerza religiosa poderosa de aquel entonces para convertirlos al cristianismo, y que también eso es algo que está dentro de eh, la historia del pueblo judío como como un espacio triste en la historia también del pueblo judío, la expulsión de España. Entonces, ¿cómo tomar estas comunidades, estos grupos como el grupo de Loja, estos espacios de memoria y de reflexión para, para el futuro, para lo que viene, para luchar contra el antisemitismo? Para, para el antisemita, si los judíos olvidan, ya ven, no les importa, son que me importistas. Si el judío recuerda, están explotando el holocausto. Hay que entender que la maquinaria nazi asesinó 12 millones de seres humanos en sus campos de concentración, en las marchas forzadas, en todo eso. Tristemente, nadie ha preservado la memoria de las víctimas. Alguna vez conversé con un romaní, con un gitano, y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no Claro. guardan la memoria? Porque son sus hermanos que fueron masacrados. En el judaísmo es absolutamente, es una mitzvah recordar. Es Es parte una de la mitzvah. identidad tener la memoria, ¿no? Y es lo que ha hecho que también el pueblo judío mantenga ese enlace con el pasado y sea muy, muy seguro, ¿no? La memoria. Va a ser el día más trágico de la historia moderna del pueblo judío, sin lugar a dudas, del 7 de octubre. Estoy acá en Cumbayá, en un edificio, nos reunimos la comunidad judía a conmemorar el 7 de octubre y dio unas palabras del embajador. Mm, Y él lo dijo, el 7 de octubre el Estado de Israel le falló a sus ciudadanos. Falló la inteligencia, falló el ejército, fallamos. La principal obligación y responsabilidad de un Estado es la seguridad. Por eso nos organizamos en sociedades, para protegernos. Clanes, tribus, después ciudades de Estado, países. Lo principal es la seguridad. Israel le falló. No soy un experto en análisis de seguridad. He leído varios reportes, análisis, pero el resultado fue catastrófico. Catastrófico. Y le escuché a un historiador israelí decir, todo nace de, nuestro, de nuestra esencia buena. Siempre queremos esperar lo mejor de los demás. Entonces, no, vamos a darles una mejor vida. No, vamos a darles trabajo en Israel. 18.000 gazatíes entraban todos los días a trabajar a los kibbutzim, que fueron masacrados. Acabé de estar con Estefanía Enríquez, ecuatoriana sobreviviente de Nir Oz, y decía, teníamos 40 gazatíes trabajando todos los días en nuestro kibutz. Y esa fue la gente que pasó la información al Hamas. ¿Hasta cuándo? Una cosa es ser bueno, me van a disculpar la expresión, otra cosa es ser pendejo. Es que no, todavía
Sí, podemos convivir, no con todos, con una parte. No podemos poner en riesgo a nadie. No podemos. Es que hay tantas historias, esa pareja de ancianos que cada vez que había un enfermo en Gaza y necesitaba atención en Israel, ellos iban con su auto, lo recogían en la frontera de Gaza, los llevaban al hospital, lo regresaban. Ellos fueron asesinados. Tienen que entender que las comunidades de alrededor de Gaza era gente de una tendencia ideológica de izquierda, pro paz, pro entendimiento. Era gente, uno de los asesinados escribía en el Aretz, que es uno del, algunos dicen es el diario judío más antisemita que puede existir. Es decir, era gente, y miren el nivel de ideología que tenían, no sé si es admirable. Todas las casas de los kibutzim tenían lo que se llama el mamad, que es un cuarto de seguridad. Es decir, hecho de concreto, todas las paredes, la puerta y todo lo demás, porque ellos eran los primeros en recibir cohetes, misiles, morteros, todo el tiempo. Y sin embargo era la gente que le apostaba a la convivencia. Y sin embargo era la gente que salía a veces a protestar en contra del ejército de Israel. Está bien, es parte de nuestra esencia y de nuestros valores judíos, la compasión. Pero hay un dicho que dice, el que es compasivo con el cruel termina siendo cruel con el compasivo. La compasión se tiene que ejercer desde la razón. No todo mundo merece compasión. Yo no puedo poner en riesgo a mi gente porque voy a creer en una porción de la población que sí quiere la convivencia. No me interesa. Mi sueño, tengan su bendito estado, construimos un muro de 500 metros de alto y no nos volvemos a ver el resto de la historia. Es imposible convivir. Es imposible. Y no se crean que la gente de Cisjordania es menos dogmática. También están, No es una se crean. situación, y eso es más complejo porque hay ciertas islas donde están las comunidades judías ahí, y cómo se soluciona eso también. Eso es un tema bastante más Situación. complejo de analizar en otro momento, pero eh, encuestas árabes realizadas después del 7 de octubre, casi el 80% de la gente, de los árabes de Cisjordania, aplaudían las acciones del 7 de octubre. Con esa gente quieren convivir. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos beneficia? Israel es lo que es, porque desde que volvimos a nuestra tierra nos dedicamos a construir, a sembrar, a plantar, y hoy es el verdor que tiene hoy Israel, creo que no lo ha tenido jamás en la historia de esa tierra. Nos dedicamos a construir, no a destruir. Cuando me dicen, ¿y tú crees en la solución de dos estados? Pregúntenle a los palestinos. ¿Eso quieren? No lo sé. Claro, No lo ya han hubo demostrado. oportunidades para negociar los dos estados y ellos prácticamente los han Pero rechazado. siempre hay una excusa. Ah, es que no era el momento. Ah, es que no sé qué. Ah, es que no sé cuánto. Lean la biografía de Bill Clinton. Casi se queda calvo de las iras y la desesperación porque le dijo a Arafat, te están dando todo. ¿Qué más quieres? ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? No me soluciona el problema de los refugiados. Pero vas a tener tu estado. No, los refugiados tienen que volver a Israel. Entonces, no es un estado lo que ellos quieren. Son dos estados palestinos. Cuando nos dieron ese pedacito ridículo, mal dividido de la partición de la resolución 181, ¿qué dijo la comunidad judía? Es lo que hay. Y ala, no hay más. A trabajar eh, eso nos dieron. Y el 50% era desierto del Negev, ¿no? Claro. Porque eso también.
Es que la gran mayoría le dieron a los judíos. Sí, pero el 50% era desierto. Eso se olvidan de decir. Y hoy el 80% de la producción agrícola de Israel está en el Negev. Porque como decía Golda Meir, ¿saben cuál es el secreto del éxito de Israel? No hay plan B. No hay plan B. Tienes que sacar adelante lo que tienes. Pantano, desierto, bueno, a sembrar y verás cómo lo sacas adelante. No hay más. No hay ninguna otra opción. Me Se ha dedicado sorprende, eso me sorprende porque en Europa la fruta que va es de Israel en los tiempos en los tiempos cuando no se puede cosechar en Europa, va fruta de Israel. me contaban esto ya hace 30 años, ¿no? Vino un primo de mi mamá, Jacob Perl, a visitarnos y en esa época era el gran boom y el orgullo israelí que lograron sacar una naranja que maduraba 2 semanas antes que las griegas y las españolas e inundaron el mercado en el desierto. Sí, sí, exacto. Volvamos al tema que nos convoca. Lo, la peor secuela, además de esta herida espiritual que se va a quedar de por vida en el pueblo judío y debe ser así, porque no podemos olvidar. Alguna vez leí la tragedia de ¿cómo era? La tragedia de las víctimas, la segunda tragedia de las víctimas empieza cuando se los olvida. No podemos olvidar. Por eso yo no hablo de números, porque eh, ya todo el mundo sabe las cifras. Son vidas, son seres humanos. Les quiero contar una anécdota muy personal. Mi madre vive desde hace 11 años en Nesher, pegado a Haifa. Es duro para una mujer que emigró a los 65 años. la- es duro, es duro acostumbrarse y todo lo demás. Pero mi mujer, mi mamá, y es mami, mujer dura, pragmática. El día que yo iba a celebrar mi cumpleaños 50 fue la primera vez en 10 años que llevaba a mi mamá ya que me llamó destrozada en llanto. Destroz- Me espanté, mamá, ¿qué pasa? El día anterior habían anunciado el resultado de la autopsia realizada por un grupo de científicos extranjeros a los niños vivas y se demostró que los eh, estrangularon. ¿Qué tan podrido debes de estar para estrangular un bebé de 10 meses? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un infrahumano para estrangular a un bebé de 10 meses y a su hermano de 3 años? Y sin embargo, recuerdo las palabras, ay, se me fue, Hetzi Halevi, no, ¿cómo se llamó el último comandante que recién se retiró? Halevi era, ¿no? Sí, Que les dijo a sus soldados, no vamos a entrar con ira ni con odio, porque eso no somos nosotros. Vamos a ser profesionales, vamos a cumplir nuestro trabajo sin odio, sin ira. Somos profesionales, somos judíos. Volviendo al tema de las fuerzas de defensa de Israel, vamos a dejar de lado lo que se dice es el ejército más moral del mundo. Es, las fuerzas de defensa de Israel tienen clarísimo dónde están actuando, dónde tienen que entrar. Tienen que entrar a un territorio donde durante 18 años no han estado. el Hamas se ha mimetizado con la población. A la fuerza, no señores, en complicidad. Y ojo, el derecho internacional reconoce
civil inocente y civil cooperante. Un civil que permite que su casa sea utilizada como depósito de armas, como refugio de terroristas, ¿no? Es cooperante y es un blanco legítimo. ¿De acuerdo? Esto es derecho internacional, normas de guerra. ¿Por qué Israel renuncia al engaño y la sorpresa? Porque la infraestructura del Hamas está metido en la infraestructura civil. Escuelas, hospitales, mezquitas, casas. O sea, no es que normalmente un ejército, una fuerza armada, ¿qué es lo que hace? Poner sus cuarteles lejos de la población civil. No, no, ellos se metieron ahí. No solo ahí, abajo. 1.000 kilómetros de túneles, ¿no? Construidos. ¿Qué pasó? Vale, empezado la función compartir pantalla. Bueno, ya, sigamos. ¿Algo pasó? No, no. Alguien Ah, quiso compartir pantalla, ya, pero no no. importa. Este, sí, obviamente es un crimen de guerra atacar una instalación civil, a menos que se demuestre que está siendo utilizado con un fin bélico militar. Entonces, esa estupidez de los bombardeos indiscriminados, cada bomba, cada misil que es disparado en Gaza, tiene la autorización en el centro de mando de un abogado militar, al cual le tienen que demostrar que tiene la suficiente inteligencia, es decir, pruebas de que pueden atacar. ¿Por qué lo hace? Nuevamente, ¿quién es las fuerzas de defensa de Israel? Son ciudadanos. No puedes poner en riesgo de que por un error tuyo de cálculo, de inteligencia, de decisiones, un militar tuyo termine enjuiciado por crímenes de guerra. Claro, así es. Es así. ¿Cuántos cientos y miles de ataques se han suspendido porque en el centro humano ligero no va? Civiles al alcance. No va, no hay suficientes pruebas. O sea, si leemos a los analistas militares, dicen, desde el punto de vista táctico, bélico, frío y números, dice, no hay ninguna otra acción militar que se pueda comparar con el nivel de profesionalismo con la cual han llevado las fuerzas de defensa de Israel. La ratio de lo que se llama colateral, daño colateral, es decir, muertos Ujú. civiles, normalmente, normalmente en los mejores casos es 2-1, dos civiles por un militar, por un combatiente. En Gaza no llega ni siquiera a 1-1, son más los militares combatientes. Ahora vemos 67.000 muertos, sí, pero los del Hamas son casi 30.000. Claro, Y nuevamente, ¿por qué mueren? Si te anuncian que vas a, si te dicen cuándo van, cuándo, dónde van a atacar, ¿por qué mueren? Porque son civiles cooperantes, por el nivel de adoctrinamiento que tienen, por el nivel de radicalismo que tienen. Es espantoso. Y miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en Estados Unidos, que era lo otro que quería hablar con ustedes, el tema del antisemitismo. sí, Es una, estas manifestaciones es una Alemania 1936, ni más ni menos, idéntico. ¿Saben por qué prospera el antisemitismo? Porque es gratis. Cuando al antisemita se le pase la factura, señor, ¿usted quiere ser antisemita? Bueno, pero estito tiene que pagar. En un fuero interno, cada cual puede ser lo que le dé la gana.
Pero salir públicamente a declarar y a cometer actos antisemitas, tienen que pagarla. Tienen que pagarla. Siempre en todas mis conferencias les pido, si alguien tiene alguna injerencia política, legal o lo que sea, hay que poner precio al antisemitismo. Tienen que pagar. Y una de las herramientas y que se está trabajando con el embajador de Israel es que el Ecuador adopte la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance. Así es. Tiene que haber un marco legal. Por la típica, no, yo no soy antisemita, yo tengo amigos judíos, ¿no? Esa es la típica, ¿no? O sea, te dicen, el Estado de Israel es un Estado nazi. Eso es antisemitismo. Sí. Está descrito como antisemitismo. No atenderte en una tienda por el hecho de que llevas kipá o porque de pronto te conocen que eres judío y no te atienden, eso es antisemitismo. Y ojo una cosa, ¿no? Lo que es, lo que es el, ense el enseguecimiento de la ideología. No, 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 no. Una cosa es la población de Gaza y otra cosa es del Hamas. Ah, pero todos los judíos son unos asesinos de niños. Ah, Todos, todos. Y por eso los tengo que pisar en Manchester saliendo de Yom Kippur. Porque todos son unos asesinos. Pero no, la población de Gaza es una y el Hamas es otro. Y otra cosa, es que es legítimo lo que hicieron, porque venían oprimidos y es el derecho de la resistencia armada. Ah, perfecto. ¿Y por qué no tiene el derecho Israel también de responder con fuerza? Es que es un ejército poderoso. ¿Y? O sea, es legítima el uso de la fuerza por parte de los palestinos, y no solo fuerza, sino de las atrocidades que cometieron. O sea, hay que estar muy mal de la cabeza para tratar de justificar semejantes atrocidades, pero lo venían haciendo desde los atentados terroristas, la primera intifada, la segunda intifada, la tercera intifada, todo tenía una justificación, todo. Siempre hay una justificación cuando se trata de judíos, pero el judío no se puede defender, el judío no puede usar la fuerza, ahí no es legítimo, porque es un ejército muy poderoso. Den gracias a Dios que es un ejército poderoso y tecnificado. Cuando dicen, hay un genocidio en Gaza, así, en serio. Se dice que más o menos entre el 70 y 80% de la infraestructura de Gaza ha sido destruida. Ok, tomemos ese número como válido. Sí, okay. 70 a 80% de la infraestructura de Gaza ha sido destruida. Y no te preguntas, ¿y por qué no ha muerto entre el 70 y 80% de la población? Cuando Estados Unidos bombardeó Alepo, masacró 200.000 personas y destruyó la ciudad. Porque solamente han muerto, y lo voy a decir públicamente, solamente han muerto 67.000. Si es que las cifras son reales, ¿no? Porque las mismas Naciones Unidas van recortando, ¿no? Calladitos. Supieron sí, hace cada tiempo le unos bajan 8 la meses cantidad. que Sí, de un día para otro ya no habían 14.000 niños muertos, no sí. solamente 8.000, Ah, calladitos. Pero vamos a decir que las cifras son reales del Ministerio de Salud de Gaza, ¿no? ¿Por qué no han muerto el 70, el 80% de la población gazatí si ha sido destruida el 80% de la infraestructura? ¿Por qué Israel anuncia cuándo y dónde va a atacar? ¿Qué otro ejército ha hecho eso? ¿Lo hizo Estados Unidos en Vietnam? ¿Lo hizo Inglaterra y Estados Unidos en Berlín? Es legítimo el uso del engaño y la sorpresa. Es absolutamente legítimo.
y murieron alemanes, 2 millones de alemanes murieron en los bombardeos a, ¿cómo se llama esta ciudad? No es Berlín, la primera que fue destruida, donde estaba la mayor industria militar de los nazis. Murieron. Tragedia, claro que es una tragedia. No en el caso de Gaza. Y me atrevo a decirlo y se lo voy a decir siempre. No es una tragedia, porque se pudo haber prevenido. Tragedia es cuando pasa algo que no había manera de controlar. Eso es una tragedia. Pero cuando tienes un ejército, una fuerza de defensa que te anuncia cómo y dónde va a atacar, que pone en riesgo a sus soldados, que era una de las cosas que más cuestionó la sociedad israelí. ¿Por qué ponen en riesgo a nuestros soldados? Son nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Para qué? Para proteger a una población que quiere morir. El antisemitismo campea porque es gratis, señor. En el momento que se le haga pagar la factura, ahí el antisemita va a pensar dos veces. Y les doy un claro ejemplo. Se llama ACOM. Es una organización española fundada por líderes judíos, abogados, y se dedicaron durante años a perseguir legalmente cada acto antisemita que se dio en España. Ayuntamientos, organizaciones, porque se puso de moda el BDS. Vamos a boicotear a los israelíes. Vamos. Nadie boicotea a China, nadie boicotea a Irán, nadie boicotea. No, no, pero a Israel sí lo boicoteamos, ¿no? Entonces dijeron, ustedes quieren cometer ilegalidades, perfecto. Y les empezaron a seguir juicios. Pam, pam, pam. Ya no existe el BDS. ¿Saben lo que es el BDS, no? Sí. Eh, Boycott, Divestment and Sanction, es las siglas en inglés, es un movimiento antisemita fundado por uno de los líderes del Fatah, que lo que busca es, no, es israelí, no lo dejes jugar fútbol, no lo dejes jugar ajedrez, no lo dejes. Nadie boicotea a los grandes violadores de derechos humanos, pero a los israelíes sí se permite boicotear. Es muy importante crear un marco jurídico. Y la educación, sin lugar a dudas. La educación preventivo. Cuando el antisemita y el judeófobo, yo sí comparto con, ahí se me fue el nombre, Gustavo Perednik, tiene un libro que se llama Judeofobia. Les recomiendo leer. Gustavo Perednik, Judeofobia. Y él dice, si bien es cierto, desde el punto de vista clínico de psicología, la fobia es un miedo irracional, eh, la judiofobia es un odio irracional. Odian a los judíos y no han visto un judío en su vida. Sí. Puede ser algo más estúpido que eso. O sea, no conocen judío, ya, y se rompen la cabeza hablando de los judíos. Si el judío es pobre, es un explotador. Si el judío, perdón, si el judío es pobre, es un vago. Si el judío es millonario, es un explotador. Si el judío es de izquierda, es conspirador. Si el judío es de derecha, es un capital. O sea, no nos odian por lo que hacemos, nos odian simplemente por lo que somos. Y no importa lo que hagamos, dejemos de hacer, dejemos de decir. Una vez que el virus del antisemitismo se inoculó en esa persona, es muy difícil curarlo. Muy escasos son los casos que se han curado del antisemitismo. ¿Saben cómo se han curado? Razonando, leyendo. Pero como decía Golda Meir, yo no necesito que me quieran ni que me dejen vivir en paz. Y Doctor, entre que me compadezcan porque nos mataron, prefiero que nos teman porque les podemos matar. La realidad.
Doctor, respecto a lo que también se menciona y lo que salen en las noticias, respecto a los cristianos que también son asesinados en Nigeria, en estos países de África, por esta ideología radicalista del Islam, ¿no? Y nadie dice A ver, nada. Ahí los grupos, digamos, los grupos... por eso la importancia de que el presidente Noboa haya declarado ilegal la hermandad musulmana en el Ecuador. ¿De dónde nace todo esto? Se funda la hermandad musulmana en Egipto. Ay, se me acaba de escapar el nombre del fundador de la hermandad musulmana. Nace desde una visión salafista extremista. El salafismo, o sea, el islamismo lo que propugna es que la sharia, es decir, la ley musulmana, debe regir absolutamente todo. No puede existir diferencia entre Estado y religión, entre lo privado y lo público, entre lo íntimo y lo externo. Todo es sharia, todo. Y al más extremo nivel, ¿no? A mí me rompe la cabeza cada vez que veo mujeres convertidas al Islam. ¿Qué tan mal pueden estar de la cabeza para convertirse a una religión que te delega a un segundo, tercer plano? Pero bueno, allá cada cual hará con su vida lo que quiere. El problema del Islam, y lo he dicho públicamente, hay una esencia mala en el interior. No, pero hay musulmanes moderados. No son musulmanes. Vienen de familias musulmanas, pero no practican el Islam. Claro. El que hace el salat 5 veces al día, el que empieza a guardar todo y que es radical, es intolerante. Genio de marketing, el que intentó Hassan Albana. Gracias, querido. Hassan Albana. ¿Qué estaba diciendo? El El que genio del mal. inventó esa Ujú. frase de el Islam es una religión de paz. Conquistaron todo Medio Oriente y el norte de África con besos y abrazos, con flores. Jamás ha sido una religión de paz, siempre ha sido una religión violenta, absolutamente. Ah, pero es que los cristianos también cometieron atrocidades por las cruzadas. ¿Por qué se organizaron las cruzadas? Porque los cristianos de Tierra Santa estaban siendo masacrados por los musulmanes. O se olvidan que ahí nació el cristianismo. Hoy, donde nació el cristianismo, es la población cristiana se reduce, pero de una manera impresionante. El único lugar donde la comunidad cristiana, en Medio Oriente, el único lugar donde la comunidad cristiana crece es en Israel. Israel. En todos los países prácticamente han desaparecido los cristianos. Vayan a ver la tragedia de los cristianos en Siria, los coptos en Egipto. Nadie dice nada. ¿Saben por qué? Porque no es fashion. No tienen el pañuelito, ¿no? Es, es la moda. O sea, yo he tratado de, oye, sentémonos, conversemos. ¿Y cómo así apoyas? Está todo bien, cada uno tiene el derecho de acoger la causa que quiera, pero al menos yo, a mí no me hicieron sionista, yo me hice a mí mismo sionista, a base de leer, de investigar, de cuestionar. Me he leído todos los libros sionistas y todos los antisionistas, porque también hay que entender cómo lo ven desde el otro lado. Que no hay una tragedia de 75 años de un grupo humano que hoy se identifica como palestinos. Sí, claro que sí. Pero cuando ustedes van al médico, hay dos partes importantes que hace el médico. Uno, diagnosticar y luego, si se diagnostica, por ejemplo, una faringitis,
infección del tracto respiratorio superior. Sí, pero ¿qué es lo importante? Determinar lo que se llama la etiología. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? ¿Es viral? ¿Es bacteriano? ¿Es alérgico? ¿Es químico? Porque en base a eso se instaura un tratamiento. ¿Quiénes han sido los opresores y los humilladores de los palestinos? Los árabes. Pero por favor, métanse a la página UNRWA, a la página oficial UNRWA en español. Situación de los refugiados en los diferentes territorios. Líbano, 580.000 palestinos que viven sin ciudadanía libanesa, no tienen derecho a tener propiedades y no pueden ejercer 37 profesiones. ¿Quién humilla a los palestinos? Cuando es tan libre el árabe israelí que puede decir públicamente, soy palestino. Y nadie le va a decir nada. O sea, no, con tu tema. Pero tienes pasaporte israelí, sí, pero yo me identifico como palestino. Todo bien. Y cada vez más se está dejando eso, ¿no? Cada vez más vemos árabes israelíes y te lo dicen directamente. Y cada vez más, de lo que nadie habla, cada vez más hay musulmanes enlistándose en las fuerzas de defensa de Israel. Porque dicen, el único lugar del mundo donde yo puedo salir a vociferar en contra del gobierno es en Israel. Puedo vivir donde me da la gana, puedo hacer lo que me da la gana, puedo... ¿Dónde está la parte? Jordania, 500.000 palestinos viviendo en campos de refugiados, sin ciudadanía jordana, y lo mismo en Siria, y lo mismo en Irak, y lo mismo en todo lado. 400.000 palestinos fueron expulsados de Kuwait a raíz de la guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque su idiota líder, Arafat, se puso del lado de Saddam Hussein. Y había 400.000 palestinos viviendo en Kuwait. Obviamente sin ciudadanía, ¿no? Afuera. Nadie le dijo a Kuwait, oye, ¿cómo puedes expulsar 400.000 personas? Nadie le cuestionó. Nadie. Egipto no quiere recibir a ningún palestino. Porque no son pendejos, ¿no? ¿Vieron lo que pasó con esos izquierdistas europeos que que querían cruzar por Egipto la península del Sinaí para llegar por tierra a Gaza? Que den gracias a Dios que los egipcios les cayeron a palos y los devolvieron a Alemania, a Europa. Porque si pisaban la península del Sinaí, morían la mitad de ellos. Es tierra de nadie, infestada de narcotráfico, de terrorismo. O sea, bueno, es que no me sorprende, o sea, están atrofiados, o sea, de verdad. Complicada La payasada, situación. la payasada de la flotilla Sí. humanitaria, ¿no? Doctor, días atrás hubo un acto antisemita en el norte del Perú, en una comunidad, en la comunidad de Huánuco, la antigua sinagoga que lo habían construido los judíos caucheros del Amazonas. Fue vandalizada y fueron golpeados dos miembros de la comunidad, un señor Bauer y un señor Meyers. Aquí, Ancianos, seguramente. sí, claro, ancianos, aquí en Sudamérica. Pero lo que llama la atención es la agresión, porque normalmente los actos vandálicos es lo que se ha notado más. Y el origen La fue agresión o de ya extrema ya izquierda es o una de cosa. musulmán. ¿Perdón? ¿Cuál fue el origen? No leí la noticia. Los perpetradores, ¿qué eran? No, parece ser que son algún tema, no necesariamente musulmanes, pero personas una línea izquierda que son pro-Palestina y todo eso, porque decían Free Palestine y cosas así. Bueno, eh, Qué es lo pero chistoso cada vez que hablo con gente de izquierda? Nadie, ningún izquierdoso
me sabe decir por qué la causa palestina es una causa de la izquierda. Nadie sabe. Nadie. Ni siquiera saben por qué apoyan. Porque la OLP fue organizada por la Unión Soviética y porque el Fatah, que es la versión política, pues tienes la OLP, que era los que cometían los atentados terroristas, y Fatah eran la parte política. El Fatah está asociado a la Internacional Socialista. Por eso es una causa de la izquierda. Porque el Che Guevara se fue a entrenar en Egipto y en Libia con Arafat. Y ni Mm, siquiera eso saben. Blanca, ¿usted quiere preguntar algo? Le veo, perdón que... vamos con Blanquita. ¿Puede, Gabriel? Después podemos hacer las preguntas. Para ir, No sé si tengan algo más. Yo, de mi parte, creo que he agotado el tema. perfecto. Tendríamos hasta la medianoche, ¿no? Pero, No, vamos a hacerlo así. tristemente, Antes de avanzar en las preguntas, yo hace rato les presentaba a todos que aquí en el Centro Cultural hemos hecho un espacio memorial por las víctimas del atentado y rogando también al Eterno que pronto puedan regresar los 48 secuestrados, algunos ya solo se obtendrá solo los cuerpos porque hay 22 asesinados y prácticamente ya solo regresarían la otra mitad con vida. es al contrario. Eh, Solamente 20 se sabe que están con... se oh, cree 20 con vida y 28 son restos no. humanos. Eh, en estos espacios son para aprender y para nosotros podernos también ir preparándonos para poder debatir estos temas con personas que tienen este contexto de antisemitismo, que han dejado crecer en su pensamiento, en su corazón, un odio que no saben por qué, que usted, como usted decía, doctor, una inclinación que no saben el por qué, simplemente no, ni siquiera han tratado en su vida con un judío y el odio lo tienen ahí, lo han... Gabriel, perdone que le contradiga, pero nuevamente vamos a la definición de judiofobia de Gustavo Perénica. Odio irracional. Odio irracional. ¿Usted quiere razonar con un antisemita? No pierda su tiempo. Con quien quiera entender a ver, que hay una situación difícil en Gaza, pero por supuesto es una guerra. ¿Cuándo las guerras son bonitas? Que hay gente que se conmueve, claro, si te bombardean en redes sociales y en los noticieros todo el tiempo, parece que es el único conflicto, ¿no? Había un chiste que decía, si un marciano viniese a la Tierra y solo viese los noticieros, diría, oye, el mundo es una maravilla, ¿no? Todo mundo en paz, el único problema es ahí en Medio Oriente, el resto del mundo, paz absoluta. No pierdan el tiempo. Perfecto, Mi consejo, yo no pierdo el tiempo. perfecto. Lo mando para el carajo elegantemente porque no, me considero un caballero porque fui educado por un caballero, pero yo no pierdo mi tiempo con antisemitas. Es un odio irracional. No se puede razonar con un antisemita. No se puede. Y por eso rehuyen a cualquier debate. ¿Cuántas veces me han dicho, ven a la Flaxo para debatir? Y cuando dicen, no, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, o sea, no es por nada, pero si algo, de algo me precio es de saber debatir con argumentos, porque esa es la esencia del judaísmo, debatir con argumentos. ¿Qué argumentos pueden tener? Siempre apelan al sentimentalismo, a la subjetivación de las leyes, lo decían, es que es ilegal lo que hicieron con la flotilla porque nos cogieron en aguas internacionales. No, señor, el derecho internacional dice que cuando hay una guerra, una potencia ocupante un territorio, el mar territorial pasa a ser de control de la potencia ocupante. Israel está ocupando ahora militarmente Gaza, tiene el derecho de controlar las aguas al frente de Gaza, pero para eso no existe el derecho internacional. No, no, es que la injusticia es que Señores, y son académicos algunos, qué vergüenza. Démosle
Te pido, Gabriel, por favor, Blanca, quiero escuchar. Sí.